Hay muchos pacientes que lamentablemente en nuestra sociedad lo que estamos acostumbrados es que me duele hoy y yo espero y asumo que mañana ya no me duele. Entonces llega una etapa en que la paciente dejó pasar mucho tiempo el dolor y el dolor ya se vuelve un poquito más crónico y se vuelve más intenso. Por eso es que siempre es importante que si yo empiezo con un dolor de la nada, amanecí con dolor, ya no es normal. El cuerpo humano cuando tiene un dolor es una señal, una luz amarilla de precaución de que algo me está pasando, algo me puede suceder. Entonces es siempre como alertar, el cuerpo humano alerta con el dolor de que estemos pendientes de que algo puede pasar. Estamos el día de hoy con nuestra segunda invitada en este segmento, doctor, díganos la verdad. En este momento nos acompaña la doctora Sofía Ayala, traumatóloga, ortopedista aquí en la ciudad de Loja. Doctora, bienvenida. Pablo, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder estar con ustedes en este programa que sobre todo es educativo, para que nuestros pacientes, la comunidad sepa aproximadamente de qué son las patologías y las dolencias que podemos sufrir en el día a día. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante importante a nivel social, que es justamente hombro congelado, la enfermedad que inmoviliza a mujeres y muchas de estas mujeres lo confunden con estrés. Adelante, doctora. ¿Qué nos puede comentar de esto? Es importante a partir de qué es el hombro congelado. Muchos pacientes no saben de qué se trata esta patología, esta dolencia, y se caracteriza principalmente por un dolor a nivel del hombro. ¿Por qué se llama hombro congelado? Es porque de un momento a otro, sin haberse caído, sin haber realizado alguna actividad, el paciente empieza a presentar un dolor y el dolor se acompaña con una rigidez. Es decir, me duele el hombro y no lo puedo mover. No puedo hacer ningún movimiento de rotación y el hombro está totalmente rígido. Es decir, que el paciente quiere hacer un movimiento y no puede. O sea, por más que intenta, no puede. Y es porque se acompaña de dolor y de rigidez de la articulación. Un dato muy importante es cuando se presenta este síntoma. Este hombro doloroso es infrecuente que se presente en los adolescentes, en los jóvenes. Es mucho más frecuente que se presente a la edad de a partir de los 45-50 años de edad. Cuando pasa antes de esta edad es por un trauma. Es decir, que este hombro doloroso genera esa sintomatología es porque se cayó, se golpeó, tuvo algún accidente. Pero si el paciente la paciente en este caso es a partir de los 45-50 años, es mucho más frecuente que la paciente venga y diga, me desperté con dolor, me desperté porque no puedo mover el hombro, o porque ya me duele, y es una causa indistinta. Eso es mucho más frecuente que pase a partir de los 45-50 años de edad. ¿Y normalmente suele suceder esto en personas en este rango de edad o también se puede ver en personas un poco más jóvenes? Es más frecuente a partir de los 45 y 50 años. Y sobre todo en esta edad, en esta etapa, en esta etapa, sobre todo sucede que el paciente no hizo nada, no se cayó, no se golpeó, no levantó peso, no hace actividad física, simplemente el dolor o la rigidez del hombro empiezan de la nada o de forma esporádica. ¿Y por qué razón una mujer puede pasar de un dolor tan simple como podría ser el dolor del hombro a pasar a un dolor que básicamente le impide dormir, le impide vestirse, le impide retomar sus actividades diarias? En realidad lo que pasa que en el hombro, al ser una articulación que está conformada por huesos, ligamentos, músculos, y también tenemos un líquido sinovial, un líquido articular, que es el líquido que lubrica la articulación, sobre todo sucede que el dolor al inicio es leve y es un proceso inflamatorio. Hay muchos pacientes que lamentablemente en nuestra sociedad lo que estamos acostumbrados es que me duele hoy y yo espero y asumo que mañana ya no me duela. Y empiezo así, a pasar los días, a esperar que esto se me pase. Entonces llega una etapa en que la paciente dejó pasar mucho tiempo el dolor y el dolor ya se vuelve un poquito más crónico y se vuelve más intenso. Por eso es que siempre es importante que si yo empiezo con un dolor de la nada, amanecí con dolor, ya no es normal. La articulación en el cuerpo humano no debe doler nada. Entonces si me empieza a doler hoy, yo ya tengo que estar alerta. El cuerpo humano cuando tiene un dolor es una señal, una luz amarilla de precaución de que algo me está pasando, algo me puede suceder. Entonces es siempre como alertar, el cuerpo humano alerta con el dolor de que estemos pendientes de que algo puede pasarnos. Interesante. Y justamente en esta cuestión de las mujeres específicamente, la idea es el saber diferenciar de pronto
un dolor que pueda confundir a una mujer, que puede ser por el estrés, que puede ser de pronto por una mala postura, de pronto por un golpe? ¿Cómo se lo podría diferenciar realmente de un dolor tan sencillo a un dolor que realmente, o sea, tenga que ser algo urgente de atender? Es una pregunta muy importante porque este dolor, como sucede a partir de los 45, 50 años de edad, las mujeres tenemos nuestros cambios hormonales y es así la menopausia. La menopausia normalmente se da a partir de los 45 años, que son esos cambios hormonales. Y cuando se dan esos cambios hormonales en la mujer, normalmente suelen presentarse con dolores articulares, no solo del hombro, del codo, de la muñeca, de la rodilla, y hay veces que confundimos eso. Es decir, que la paciente puede acudir y decir me duele el hombro y el médico quizá por ahí le puede decir es por el cambio hormonal, es por la menopausia. Pero de pronto puede haber alguna señal que, de pronto algo que realmente pueda destacar, de decir, por ejemplo, no, esto ya no es normal, este dolor que siento definitivamente tengo que hacerme atender. ¿Cuál es ese síntoma clave para poder determinar que este dolor tenga que ser sí o sí, tenga que ser atendido de manera urgente? Primero, que si a mí ya me duele algo es porque algo me pasa. Yo en el día a día vivo sin dolor. Correcto. Primero es la presencia ya de un dolor. Si la paciente está teniendo dolor, ya, ojo, algo pasa. Segundo, es el tiempo de duración del dolor. Es decir, pasadas las 24 horas, pasado un día, el dolor, si fuese algo leve, pasajero, agudo, debe desaparecer solo. Pero si no desaparece durante estas primeras 24 horas, el paciente ya tiene que acudir para ver cuál es la causa de ese dolor. Es decir, no quiero decir que las 24 horas tiene que aguantarse el dolor, pero si es un dolor que ya inició hace un día, yo inmediatamente tengo que acudir al siguiente día a un especialista para poder evaluar cuál es la causa de este dolor. Y en este caso, los exámenes que se tengan que realizar sí o sí una paciente que está pasando por este tipo de dolencia, ¿cuáles son los que usted puede recomendar a la paciente que tienen que realizar? Siempre es importante en este tipo de dolores es el examen físico. Nosotros como médicos siempre es importante evaluar al paciente, es decir, que el paciente lo tengamos enfrente, hacerle maniobras de movilidad del hombro e indagar el suceso del dolor, es decir, hace qué tiempo le dolió, desde cuándo estuvo haciendo algo, se cayó, se golpeó, toma medicación. Otros datos importantes en los pacientes es las enfermedades crónicas que pueden llegar a tener, es decir, sus antecedentes personales, como la hipertensión, diabetes, enfermedad de la tiroides o alguna patología endocrina. Eso es importantísimo evaluar en el paciente, porque hay ciertas mujeres que cuando tienen este tipo de enfermedades pueden o son más predisponentes para tener ciertos dolores articulares, que quizá por ahí una mujer que no tiene absolutamente ninguna enfermedad no lo va a padecer. Entonces eso también es importante indagar, evaluar. Eso es la anamnesis que nosotros le llamamos, que es dentro de la historia clínica, y es evaluar el paso a paso del dolor. Segundo, son los exámenes complementarios que les llamamos, que normalmente pedimos una radiografía o inclusive una resonancia. Esos son los dos estudios bases principales que nosotros podemos pedir para diagnosticar si se trata o no de un hombro doloroso, que también tiene un nombre específico, que es una capsulitis adhesiva, se llama también, que algunos lo conocen con ese nombre. Ah, perfecto. Y bueno, justamente topó un tema bastante interesante, que es el tema de lo que es la relación que puede tener con la diabetes, de pronto con la hipertensión. ¿Tiene una relación este dolor de hombro con estas enfermedades Sí, o no? Sí puede tener relación. Esta paciente que tiene una diabetes o tiene una hipertensión es un factor de riesgo, es decir, que esta paciente como que tiene un riesgo más de que va a presentar algún momento de su vida algún dolor en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son enfermedades, son degenerativas y a la vez son enfermedades inflamatorias. Es decir, por ejemplo, un paciente diabético que está maltratado, mal cuidado, no se controla con su medicación, no se controla con su alimentación, es más propenso a que este paciente suba de peso, tenga cambios de pesos corporales y por ende aumenten ciertos procesos inflamatorios articulares. Entonces son más predisponentes a tener ese tipo de dolores a nivel del hombro. Y en este caso, cuando usted tiene un paciente con este tipo de enfermedad, se lo puede denominar así, ¿no? Sí, es una enfermedad, es una patología. Con este tipo de patología, normalmente,
¿qué porcentaje se podría tomar en consideración de que sea necesario una intervención quirúrgica en estos casos? ¿Se tiene que, de pronto, hay casos en los que se tienen que intervenir quirúrgicamente o solamente con? En realidad, el hombro congelado tiene sus etapas. Esto es importante que los pacientes sepan, que si el paciente empezó con dolor de la nada, con una rigidez, es dificultar las mujeres para peinarnos, para atarnos el brasier, para vestirnos. Si no podemos hacer eso con el hombro, estamos quizás muy probablemente frente a un hombro doloroso. El tratamiento, la terapéutica de esta enfermedad es escalonada y es una patología muy especial a nivel del hombro porque es por etapas. Primero el paciente me va a consultar por dolor. Me duele, me duele, me duele, me duele. Pasa cierto tiempo y luego el paciente se queja por rigidez del hombro, es decir, porque no lo puedo mover. Pasó la etapa del dolor, viene la etapa de rigidez, el paciente no puede mover. Y la siguiente etapa es que el paciente ya no tiene dolor, no le duele absolutamente nada, pero no lo puede mover al hombro. O sea, no tengo dolor en el hombro, pero no lo puedo mover. Entonces esas son las etapas de que nosotros tenemos que identificar en qué estadio está. Porque dependiendo de cada estadio, nosotros decimos, bueno, esta es la forma de cómo lo vamos a tratar, analgésicos, antiinflamatorios, la fisioterapia que es importantísima también, la fisioterapia o la rehabilitación e inclusive las infiltraciones. Hoy por hoy en el medio, al menos médico, traumatológico, las infiltraciones son bien indicadas y sirven muchísimo para ese tipo de dolor. ¿Qué es una infiltración? Es un pinchacito directamente en el hombro con una medicación especial que ayuda a disminuir el proceso inflamatorio. Pero tampoco es la solución definitiva. Si usted le pregunta, ¿este tipo de enfermedades se opera? No se opera. No se opera. ¿Por qué? Porque depende de la etapa en la que esté y en la que nosotros empecemos a dar un tratamiento correcto, esto va a ir resolviéndose conforme al tratamiento que vamos indicando. Únicamente este paciente se somete a alguna intervención de movilidad bajo anestesia, pero si es que el paciente le duele mucho o si es que está muy rígido el hombro. Pero de lo contrario no se opera esta enfermedad. Y en este caso me parece que también, bueno, topando un poquito el tema del proceso de infiltración, de pronto se puede recomendar en esta etapa de infiltración, la infiltración con ácido hialurónico o... En realidad está muy debatido. No hay una estadística o no hay una guía que nos diga a nosotros los médicos, para un hombro doloroso en una etapa de rigidez vamos a infiltrar plasma rico en plaquetas, vamos a infiltrar corticoide o vamos a infiltrar ácido hialurónico. En realidad depende mucho también de la terapéutica que cada médico lleva. Al menos yo me formé en Argentina y nosotros en nuestra formación lo que infiltramos es corticoides. E inclusive también se puede infiltrar plasma rico en plaquetas. Pero ya un ácido hialurónico, quizá por ahí nosotros no lo infiltramos, al menos personalmente no lo infiltro. La infiltración de ácido hialurónico está un poquito más recomendada para la rodilla. Eso sí, porque el ácido hialurónico cumple otras funciones que quizá por ahí para el hombro es distinta, pero plasma rico en plaqueta o un corticoide sí se lo puede indicar a nivel del hombro. Y precisamente en el tema de lo que es el hombro, ¿tiene que ver específicamente, por ejemplo, de pronto se concentra en un hombro específico, el derecho o el izquierdo, o puede ser aleatoriamente en cualquiera de los dos? Puede ser indistinto. Es indistinto si el paciente es diestro o es zurdo, puede ser en cualquiera de los dos hombros. E inclusive puede darse a nivel de los dos hombros. Si me pregunto específicamente cuál es la causa, la verdad que la causa se desconoce cuando el paciente no tuvo ningún antecedente de trauma. Es decir, usted se despertó, tiene 60 años, el paciente se despierta y dice, me duele el hombro, no pude dormir, el dolor no me dejó dormir. Pasa una semana, ya tengo dolor y ya no lo puedo mover. Ese paciente muy probablemente va a ir evolucionando a un hombro doloroso o un hombro rígido. Pero la verdad que es indistinto si es que es derecho, izquierdo, eso ya no tiene. Y ahora es distinto en un paciente que tiene alguna caída, por ejemplo. Exacto. Eso sí puede suceder, que se cayó, se golpeó o levantó un peso o hizo alguna actividad deportiva, jugó baloncesto o vóley. Esas actividades también pueden llegar a generar una agresión o una microagresión en el hombro y pueden llegar a presentar un hombro doloroso.
Y básicamente una vez que llegue el paciente, que de pronto, vámonos a un caso práctico. Una persona que se dedica al tema de la natación, por ejemplo, que de la noche a la mañana tiene un dolor en el hombro, puede ser el hombro izquierdo, ¿no? Y que no lo puede mover, se le dificulta de pronto realizar actividades cotidianas y tiene la duda de saber qué es lo que tiene que hacer, aparte de acudir lógicamente con el médico, que es lo primero que se debe hacer, y también con el tema del proceso de las terapias, de la rehabilitación. En ese contexto, en ese sentido, ¿usted qué tan recomendable cree que es el tema de una rehabilitación de fisioterapia para este tipo de dolores? En realidad, lo que nosotros siempre le recomendamos al paciente es que si este paciente realiza natación, por ejemplo, la natación es una actividad que permite, si bien no carga el peso corporal, pero sí tiene una movilidad constante, sobre todo de los brazos, del hombro, es importante decir al paciente que pare, que frene con su actividad. Si ya empieza a presentar un dolor, es importante decir al paciente no haga más natación hasta evaluarlo, hasta hacer un buen examen físico, hasta pedirle los exámenes complementarios y hasta tener un diagnóstico certero. Es importantísimo que el paciente frente a un dolor deje de hacer sus actividades que está haciendo. En este caso es un paciente de natación. Si fuese cualquier otro paciente, la actividad que hace rutinariamente todos los días tiene que dejarla de hacer hasta una evaluación adecuada. Pero ahí justamente parece que también hay una serie de debates, se podría decir, porque, por ejemplo, hay muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, sobre este tipo de dolencias que hoy en día está en tendencia esta cuestión, este problema, y que básicamente comentan de que recomiendan algunos especialistas, otros por experiencia propia, el no movilizar el brazo por completo. ¿Qué tan recomendable es el tener que movilizar el brazo? La inmovilización, sí, es verdad, la inmovilización se la recomienda al inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el paciente está con dolor. Entonces, si me viene un paciente con dolor, yo trato de ir a eso, a mejorar su calidad de vida, mejorar su síntoma inicial, que es el dolor. Por ahí quizás este paciente no se me queja de la rigidez, es decir, que no se me queja porque no puede mover, se queja de dolor. Entonces, la indicación de la inmovilización con un cabestrillo, que normalmente son como esos pañuelitos azules que cargan el brazo, está indicado. Está indicado hasta cierta etapa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros, si usted me pregunta en qué tiempo el paciente se va a recuperar, muchas de las veces el paciente se recupera en 6 meses o inclusive hasta el año. Es una enfermedad que es un poquito lenta, pero que el paciente se va a recuperar, va a mejorar, va a volver a mover ese hombro, pero es un poquito lenta la recuperación. Y la recuperación ya no depende mucho del médico ni del fisioterapista, sino que depende también de la biología del paciente. Es decir, el paciente cómo tolera la fisioterapia, cómo tolera el dolor, cómo tolera la rigidez. En cuanto a la fisioterapia también está indicada al inicio de la patología, al inicio de la enfermedad. Yo no le voy a dar fisioterapia al paciente con dolor, por ejemplo. Nosotros siempre tenemos que esperar a que el dolor mejore, disminuya, para ya iniciar una fisioterapia. Porque la fisioterapia se basa en movilidad, en tonificar ciertos músculos del hombro, en fortalecer esos músculos que nos permiten elevar el hombro. Entonces nosotros también tenemos que saber en qué etapa manda a mi paciente a la fisioterapia. Por eso no es recomendable que por ahí el paciente diga, no, me duele el hombro, me voy yo directamente al fisioterapista, porque a veces también como que el paciente se puede perjudicar. Correcto. Y bueno, un poquito yéndonos a la parte justamente de los pacientes, tenemos entendido que muchas personas toman, realmente hay personas que no tienen la iniciativa o no le ven la importancia necesaria al tema de la rehabilitación. Hay muchas personas que omiten esta etapa bastante importante, que prefieren por temas incluso económicos, ¿no? Sí. Que de pronto consideran que no, que simplemente con un poco de hielo, de pronto que un poco de calor, o de pronto con el tema, como le había comentado, el tema de inmovilizar el hombro es suficiente, cuando no es así. Y ahí es precisamente, doctora, que yo le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son los errores más comunes de un paciente que tiene este dolor de hombro congelado, según su experiencia? Sí, totalmente. Lo que pasa es que a veces es cuestión de la comunidad, de la concientización de las personas, y en muchas de las veces es eso. A veces primero temas económicos, que quizás nosotros entendemos perfectamente a un paciente que a veces no tiene la accesibilidad
de acudir a un médico privado, sino que todos esperamos a veces nuestro turno en el hospital público. Pero ¿qué sucede en esa etapa? Que el paciente por ahí escuchó donde la vecina que tuvo algo similar. Va donde la vecina y le dice, ¿qué te dieron? Eso es importante que el paciente sepa que lo que le recomendaron a la vecina muy probablemente a ella no le funcione. Por lo tanto, este paciente va a venir a decir, ya tomé medicación, no me hizo nada, ya hice esto, no me hizo nada. Pero en realidad es algo que lo está tomando de otra paciente, de otra persona, y por eso no le va a servir, no le va a ayudar. Recomendación 1 es no preguntarle al vecino qué le dieron. 2, es importante no dejarlo pasar, es decir, que si el paciente dice, me empezó a doler, ya mañana me pasa y el dolor se me va a ir. O también cuestiones de, a ver, no quiero meterle un poquito al medio, pero los famosos, los sobadores, por ejemplo. Esto también a veces perjudica un poco al paciente. Yo no estoy en contra ni a favor, pero eso también a veces perjudica al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos las etapas que pasa el hombro doloroso. Y si al inicio van y le mueren a lo brusco, por decirle al paciente, le vamos a despegar el hombro, eso le genera más agresión, más daño al hombro. Entonces es un paciente que muy probablemente algo que venía bien, venía agudo, venía fácil de tratar, una vez con la maniobra que le hicieron, es un paciente que lamentablemente va a andar mal y la recuperación quizás va a ser un poco más prolongada o inclusive sea un poco más compleja. En este caso, bueno, justamente, topamos un tema bastante importante, bastante interesante que muchas de las personas capaz dejan pasar por alto, el tema de hacerse atender primeramente con el médico traumatólogo. Eso es lo primero. Uno que cuando tiene esta dolencia siempre tiene que saber a qué especialista acudir y es específicamente un médico traumatólogo. Ahora el tema también de lo que justamente hemos conversado, la cuestión de los famosos sobadores, que no es el tema en sí de este segmento, pero sí hay que tener en consideración, hay que tomar en cuenta que muchas veces este tipo de problemas, si es que no lo trata una persona que tiene el conocimiento pleno, probablemente puede llevar a un problema un poco más grave. Entonces, aquí también, doctora, justamente necesito que nos ayude un poquito a orientar a estas mujeres que de pronto tienen ese miedo o tienen esa incertidumbre de qué va a pasar. Perfecto. La persona que vea este capítulo, este segmento, que de pronto llegue a identificarse con este problema, puede llegar a asustarse y decir, ¿y ahora qué hago con mi hombro? Y ahora me van a tener que hacer esto, me van a tener que de pronto someter hasta por último, cuestiones de una cirugía. ¿Usted qué le podría decir a una paciente? ¿Cómo podría usted calmar ese miedo a una paciente para que pueda más bien no tomarlo como un miedo, sino como una solución efectiva a su problema? Sí, yo creo que es importante que la gente sepa, y sobre todo estos espacios son muy buenos, son muy importantes porque nosotros tratamos de educar a ese paciente. Esto es importante que la gente que nos mira, nos escucha, no lo tomen a esto como ya un control médico, sino que son sugerencias que nosotros les podemos dar desde nuestra experiencia. Y lo más importante acá es saber, primero, si a mí me está doliendo el hombro, saber que tengo que ir donde un traumatólogo, donde un especialista. El traumatólogo es la persona indicada que me va a ayudar con este tipo de dolor. 2, es importante saber que si la enfermedad, la patología es diagnosticada a tiempo, por lo tanto nosotros como traumatólogos vamos a poder emitir un tratamiento adecuado a tiempo también. Pero es indistinto si es que usted me llega al mes, a los 2 meses con un hombro totalmente congelado, sepa usted que me va a dificultar a mí el tratamiento. Me va a dificultar en el sentido de que ya viene con 1 mes y medio de la dolencia. Pero es un hombro que con paciencia, con una buena medicación, con una buena fisioterapia, con una buena infiltración, es un hombro que va a volver a moverse. Pero ¿me va a costar? Sí, me va a costar. Inclusive meses, hasta el año se dice, las estadísticas y las guías terapéuticas nos dicen que el hombro doloroso, inclusive hasta el año, se puede recuperar totalmente. Pero hay pacientes que la verdad que yo he visto, menos en consultorio, que antes del año se recuperan totalmente. Entonces es importante que el paciente sepa que tranquilo, es una enfermedad con paciencia, pero que van a quedar nuevamente bien, van a quedar. Es una enfermedad que tiene solución.
Sobre todo también, bueno, aparte de lo que tiene una solución viable, se lo podría denominar así, con el tratamiento que usted como médico traumatólogo le recomienda en este caso al paciente. Normalmente hay una parte, una etapa que de pronto muchas pacientes puedan llegar a confundir, se podría decir, que es precisamente el tema de la mala postura al dormir. Qué sé yo. Tenemos un caso justamente, le voy a hablar sobre desde mi punto de vista, justamente la experiencia con mi mamá. Mi mamá es una mujer que lleva trabajando ya más de unos 40 años, se ha dedicado netamente a lo que es al manejo de un negocio y de pronto también un poquito al tema en la parte mecánica, se podría decir. Entonces ella lógicamente pasa manipulando lo que son equipos, lo que pasa manipulando lo que son de pronto motocicletas, este tipo de cuestiones. Y de pronto ella se levanta un día con el dolor en el hombro, precisamente creyendo que es en la mala postura al dormir. Se hace atender con un médico porque básicamente lleva 2 semanas con ese dolor, le mandan analgésicos, de pronto no hay más allá de infiltraciones, no hay ningún de este tipo de intervenciones, sino solamente medicamentos. Pasan las 2 semanas y el diagnóstico es el tema de la mala postura por parte de este médico. Ujú. Meses después pasamos a la otra etapa que justamente lo había comentado, que ya desaparece el dolor, pero ya no lo pudo mover. Y ahí es donde le diagnosticaron este famoso síndrome del hombro congelado, Sí. que se lo conoce coloquialmente. Ujú. Ahí, ¿cómo podríamos diferenciar eso, doctora, el tema de la mala postura al dormir con el tema de que realmente es esta enfermedad? Es importante saber que si yo duermo mal, si yo usé una almohada distinta o un colchón distinto, los dolores que esto me van a generar van a ser agudos y pasajeros y se resuelven a las 72 horas. Es decir, si yo dormí mal anoche, muy probablemente durante el día o inclusive 24 horas después, ese dolor debe desaparecer. O sea, desaparecer totalmente. Pero si es un dolor que persiste más de 72 horas, ya tengo que saber que ese dolor ya no es normal y ese dolor ya no me desapareció. Por lo tanto, yo tengo que ir al médico y comentar esto sucedido. Todo dolor por hacer actividad física, por dormir mal, tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Es como cuando usted va al gimnasio, levanta pesa, al día siguiente me duelen las piernas, pero yo sé que me duelen las piernas es por el ejercicio que hice. Pero este dolorcito de pierna se me debe desaparecer a las 24 o 48 horas. Si persiste más de 48 horas y ya no puedo caminar, me duele la rodilla, siento que la rodilla se me va, es porque algo más está pasando. Entonces es lo mismo en el hombro. Porque dormí mal por el estrés. A veces es importante también nosotros como médicos también saber hacer un diagnóstico diferencial, se llama. Es decir, yo escucho todo lo que el paciente me cuenta, pero yo ya tengo que saber que lo que me está contando el paciente, yo puedo decir, es un hombro congelado, es una dolencia por el manguito rotador. Nosotros en el hombro tenemos unos tendones, que eso también genera a veces limitación para levantar el brazo. Pero el hombro es como una parte del cuerpo humano que es un poquito media el enemigo del cuerpo humano, porque es por ahí quizás yo le digo, es un hombro congelado. Pero en realidad fue una tendinitis del manguito rotador. O sea, son cosas distintas. Y todo eso nosotros como médico tenemos que saber identificar. Porque por ahí nosotros dejamos pasar. Es algo similar, digamos, el caso de su mamá, que por ahí le dejaron pasar 2 meses y le dijeron es porque durmió mal. No, el dolor porque yo me duermo mal tiene que desaparecer a las 48 horas, máximo 72 horas, porque es un dolor agudo, es un dolor que no me generó por un golpe, ni por un trauma, es un dolor que debe desaparecer. Y en este caso, ¿cómo se podría diferenciar o cuál sería el punto clave para diferenciar la tendinitis con el síndrome del hombro congelado? Se diferencia totalmente con el examen físico. No solo porque el paciente me diga, me dolió hoy, el dolor empezó a las 48 horas más intenso, porque los dolores a veces son similares en cualquiera de las dos enfermedades, pero la diferencia va a ser con el examen físico, porque hay ciertas maniobras que yo le pido al paciente que mueva o yo le hago mover el hombro y que me dan a mí la pauta de que puede ser un hombro congelado o puede ser una tendinitis. Y donde lo confirmamos también con los exámenes complementarios, ya sea una radiografía o en este caso una resonancia magnética.
Perfecto, Ujú, muy sí, bien. Y bueno, justamente con el tema de la diferenciación bastante importante de una tendinitis con esta sí. enfermedad, que muchas personas llegan a lograr, bueno, llegan a confundir. Hay una pregunta que justamente se hacían las personas en redes sociales. Nosotros justamente hemos tenido casos de pacientes con este tipo de síndrome aquí en el centro médico que están haciendo ya el proceso de rehabilitación correspondiente, pero hay una pregunta que siempre, una duda que siempre ellos se hacen. Esto del síndrome bueno, esta enfermedad del hombro congelado que se lo conoce normalmente, puede derivarse a causa definitivamente a causa de lo que es una mala postura al dormir o definitivamente no. El hombro congelado no tiene nada que ver con la mala postura al dormir. No tienen que ver, no. No tienen que ver con la posición de dormir, porque de lo contrario, imagínense cuántos pacientes que a veces duermen mal deberían tener este hombro congelado. Entonces, que sea quizás un factor de riesgo puede ser, pero que sea la causa principal porque mi paciente durmió mal, no, no es la causa principal. Que por ahí sea un agravante o un predisponente puede suceder, pero la causa principal no. Como le digo, normalmente la causa exacta no se conoce, y no es que no lo conozca yo, sino que a nivel mundial, la gente que se dedica específicamente a estudiar el hombro no sabe identificar la causa específica de un hombro doloroso. Pero nosotros siempre nos apoyamos con los antecedentes del paciente, la actividad que realice el paciente, si tuvo o no tuvo algún trauma, alguna caída, que a nosotros nos dé una pauta de cuáles pueden ser las posibles opciones de causa del dolor. Asimismo, tampoco imagino que no tiene nada que ver con el tema de la edad o del estrés. O sea, son cositas que... Tema de la edad, sí. Sí, ¿por qué? Porque quizá por ahí usted tiene 30 años. Viene un paciente de 30 años y un paciente de 60 años con el mismo dolor. Muy probablemente usted de 30 años, su diagnóstico no va a ser un hombro doloroso o una capsulitis adhesiva que se llama, o un hombro rígido. No, no va a ser. Pero muy probablemente este hombro de esta paciente de 60 años sí puede tener un hombro doloroso. Sí, porque es mucho más frecuente en este grupo de pacientes de esta edad de 60, 40, 50 años de edad. Es mucho menos infrecuente en un paciente de 30 años. En un paciente de 30 años, quizás yo pueda diagnosticarle o una tendinitis del manguito rotador, o una bursitis, o una sobrecarga del hombro, pero ya esos son diagnósticos diferenciales. Por eso es importantísimo que el paciente con un dolor de hombro vaya a un especialista para que le dé un diagnóstico importante y un diagnóstico definitivo, sobre todo, porque si acuden normalmente donde cualquier vecino, no van a tener un tratamiento adecuado a este paciente. Perfecto, doctora. Para ir cerrando este bloque de básicamente un tema que llama bastante la atención dentro del ámbito de la traumatología, justamente quiero que le hable directamente a esa mujer que de pronto está pasando por este dolor, a esta mujer que no puede levantar el brazo, que no puede retomar sus actividades diarias, que tiene dificultad para cambiarse de ropa, para peinarse, para arreglarse. ¿Qué le diría usted a esta mujer que de pronto piensa que esto tiene que ver con el estrés, con mala postura? ¿Qué le diría a esa mujer que nos está viendo en este momento? Sí, sobre todo es importante que las personas, básicamente las mujeres, sepamos que hay dolores que a ciertas edad de nuestra vida los vamos a tener, y lo digo desde el punto de vista de mujer, porque las mujercitas lamentablemente tenemos ciertos cambios hormonales que por ahí los hombres no lo tienen, y es sobre todo a partir de los 45 años. Es importante identificar y saber escuchar a nuestro cuerpo. Si a mí me empieza a doler algo, en este caso, si me empieza a doler el hombro, ya tengo que saber que es una luz amarilla y que yo tengo lo más rápido posible acudir al médico. 2, saber que si tengo un dolor en el hombro y soy atendida de forma aguda o de forma adecuada con el traumatólogo, es una patología que va a andar muy bien, que se va a resolver totalmente, que sepan que es una dolencia, que por ahí va a pasar cierto tiempo, pero que va a mejorar, va a desaparecer en su totalidad. Y sobre todo, este tipo de dolores de hombro que generan rigidez, con el tiempo van a volver a mover nuevamente el hombro, van a tener la fuerza que tenían antes, van a poder hacer las actividades que vienen haciendo, de vestirse, de cargar, de trabajar,
si es que hacen actividad física, de que van a poder hacer actividad física, de cargar a los niños, a los nietos, van a poder hacer sus actividades normales. Es una patología que requiere tiempo y sobre todo paciencia. Paciencia porque toma su tiempo, pero que a la final se van a recuperar totalmente. Hoy, doctora, gracias a usted nos queda un mensaje bastante claro y muy importante sobre todo, que es justamente que el dolor del hombro en las mujeres no debe normalizarse. Cuando le quita el sueño, cuando empieza a obstaculizar o empieza ya a de pronto intervenir en actividades cotidianas como peinarse, como levantar el brazo, como el tema de abrocharse la ropa, normalmente muchas personas consideran que de pronto esto puede ser un dolor pasajero, pero no. Justamente el punto de este segmento, de esta conversación bastante bonita que hemos tenido con la doctora el día de hoy, es precisamente hacer conciencia de que el dolor, de que el cuerpo humano básicamente cuando duele algo es definitivamente porque algo no está bien. Y lo más recomendable va a ser siempre acudir con especialistas, con personas que realmente conocen del tema, como lo es aquí también la doctora. Y justamente yo quiero que en esta parte nos ayude con una pequeña presentación. ¿Quién es usted? ¿Quién está detrás de este segmento? Que nos cuente un poquito de su experiencia y sobre todo también cómo podemos contactarla aquí en la ciudad de Loja. Muchísimas gracias, Pablo. Para mí es un placer haber estado con ustedes en este segmento. La verdad que los felicito por esta iniciativa y sobre todo porque les va a ayudar mucho a la sociedad y hoy en día las redes sociales creo que es el boom y es sobre todo el lugar en que mucha de la gente nos distraemos, vemos segmentos educativos y la verdad que eso está muy bueno para la sociedad y sobre todo para nuestra juventud también que está muy, muy pegada a todo lo que son las redes sociales. Bueno, creo que al final me voy a presentar. Sí. Mi nombre es Sofía Ayala, soy médico de aquí de Loja. Yo me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja y luego tuve la oportunidad de viajar al extranjero para formarme como médico traumatóloga. Yo estudié en Argentina, prácticamente viví casi 9 años en Argentina. No se me pegó el acento, pero sí me gusta el mito. Sí, lo oíste al libro. Yo estudié en Argentina traumatología y ortopedia, terminé los 5 años de la residencia y luego yo hice una subespecialidad que precisamente lo hice en todo lo que es cirugía de mano y de miembro superior se llama. Eso significa que veo todas las patologías que corresponden al hombro, al codo, la muñeca y la mano. Y esto es un segmento bonito, la verdad, porque yo veo mucho que acá cuando yo regresé al país nuevamente y sobre todo acá a la ciudad de Loja, todavía no está como instaurado que al menos si ustedes me preguntan en Argentina se rige mucho, por ejemplo, el traumatólogo, solamente hay un traumatólogo de rodilla, un traumatólogo de cadera, un traumatólogo de tobillo y otro que se dedica específicamente a mano y a todo lo que es cirugía de miembro superior. Así que yo creo que es algo importante que al menos también en nuestro país se empieza a hacer. Ya hay sociedades aquí en Ecuador, en Quito, Guayaquil y Cuenca, que están como un poco sectorizadas las especialidades, las subespecialidades en este caso. Y sobre todo es para el bien de la comunidad, como para que la gente sepa dónde tengo que ir. Si me duele la rodilla, voy donde el médico de rodillas. Si me duele la cadera, voy donde el de cadera. Así que eso es importante también que sepa nuestra comunidad, que la verdad que hoy en día la medicina ha avanzado un montón y que todo dolor se lo puede tratar, que toda dolencia se la puede tratar y sobre todo lo que nosotros buscamos es que la paciente tenga una mejor calidad de vida y que viva sin dolor. Por más que tenga una patología grave, que el paciente sea operado, no sea operado, el paciente puede tranquilamente hoy vivir sin dolor y tener una vida mucho más cómoda y una mejor calidad de vida. Es bastante emocionante poder tener aquí como invitada especial a la doctora Sofía. Básicamente hemos tratado un tema bastante importante, por lo cual nosotros les invitamos a que nos puedan seguir en las redes sociales, MIJ Medical Center, y bueno, también le damos el espacio también a la doctora para que la puedan también seguir en sus redes sociales y podamos seguir compartiendo estos bonitos espacios con todos ustedes aquí en el segmento Doctor, díganos la verdad. Adelante, doctora. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que fue un conversatorio muy, muy ameno, muy amable y sobre todo educativo. Así que, bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales como doctora Sofía Ayala, traumatóloga, y también estoy dando atención en lo que es la Corporación Médica Ikigai y en la Clínica Santa María. Muchísimas gracias, así que invito a todos los pacientes que puedan estar sufriendo de algún tipo de dolor, que acudan de forma precoz, de forma pronta a los especialistas y que
todo dolor se lo puede mejorar y pueden andar muy bien. Así que muchísimas gracias. Es un placer para mí poder estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias, doctora. Palabras, gracias.